Nuestra licenciado. Buenas tardes. Ya vamos a iniciar. Disculpe, Lick, quería molestarlo. Cuénteme. Disculpe, fíjese que yo estuve preguntando acerca del examen, porque no tuve ningún acceso del día que usted mandó las notificaciones, ¿verdad? Y entonces he estado poniendo, incluso mandé un mensaje de coordinación, pero no me contestaron. Entonces yo quería solicitar a ver si era posible poderme examinar, ¿verdad? Porque esa era mi preocupación, ¿verdad? Bueno, ahora solo que se examine. Voy a ver cómo está porque a los que me enviaron correo yo los atendí y ya, pues por lo menos yo ya, la idea es atenderlos y poder solventar esa situación. Lo que pasa es que ustedes se confiaron porque no siguieron los 45 minutos, se pasaron de los 45 minutos, las preguntas estaban bien sencillas, estaban en sus copias si tenían copias, estaban en la ley si tenían sus códigos. Las preguntas estaban bien sencillas. Sí, sí, Entonces, no sé qué fue lo que pasó con ustedes porque es se que, confiaron y a sí, los que pude ayudar ya. ajá. Mire, dispense, es que como le comento, mire, tal vez no fui claro, lo que pasa es que yo no recibí el enlace para examinarme porque, digamos, usted mandó no notificaciones, digamos, con lo de que a ver, son 45 minutos, ¿verdad? Y todo, eso sí lo recibí, pero en el Classroom, en mi correo personal, o sea, que no obtuve el link del examen, o sea, yo no me examiné. O sea, No sé, yo estuve ese día esperando todo el día y la noche. Ujú. no, todo el día no, porque había un horario nada más. Sí, sí, O sea, no pero es estoy para esperando que todo el día. ajá, es que como le comento que no tuve ningún acceso al link, no, o Bueno, sea, voy a tomar sus datos y voy a ver si es cierto que yo no le mandé el examen, porque yo tengo la bitácora de cada examen. sí, por Inclusive favor, cuántas no, veces salieron del examen. Hay sí, muchos que sí, salieron muchas veces del examen y tuvieron problemas. sí, Yo yo exacto, se los les previne y le dije, no se salgan del examen. Y ahí me informa a mí cuántas veces, inclusive hasta me avisó, me dice, la próxima active la cámara, pues ya no desactivo la cámara realmente, pero el sistema hasta me... Esta es una plataforma que yo utilizo, inclusive esa la pago yo por mi cuenta. Esa no es de la universidad, esa yo la sí, pago. sí, y sí que disculpe, me va por la interrupción y por el agravio, pero como le comento, solamente le pido una oportunidad, ¿verdad? No es, dice que no le estoy diciendo que usted tuvo la culpa, sino que solo una oportunidad le pido, ¿verdad? Por favor. Voy a tomar sus datos y voy a revisar por qué no le envié el examen, porque yo envié el examen a todos los correos que tengo en claro. Sí, Pero voy por a favor, ver, sí, ahí revíselo ahí sí que con toda claridad, ¿verdad? Yo por eso hasta incluso me pongo en cámara para que usted verifique, ¿verdad? Que yo le estoy, si ustedes, pues me dice que ya, sí me lo envió, pues está bien, no hay problema, yo voy a permítame. hacer caso omiso. Ajá. Voy a anotar su nombre que aparece en su perfil. Sí, por favor, gracias. Pablo Adalberto, porque si Chinchilla no puede verle Díaz. ya está. Ese Chinchilla, Díaz, sección H. Su número de carnet, 2012, ¿sí? 17, 102. Correcto. 102.
Muy bien, de acuerdo. Gracias. Bien, entonces vamos a iniciar. Yo le respondo a su correo. Vamos a iniciar la... Sí, Catherine, le escucho. Yo solo tengo una duda, perdón la interrupción. Sí, Catherine. Yo también tuve ese problema. Yo le mandé correo. Entiendo perfectamente lo que usted dice sobre el tiempo y que usted especificó, pero le mandé un correo sobre lo que pasó y me respondió. Pero ya luego porque me pidió mis datos y todo, entonces después de eso, por el examen que hubo, para que pues los que tuvimos ese inconveniente, que usted mandó un correo para volver a hacer el examen el día domingo, pero a mí ya no me llegó eso. Entonces le estuve escribiendo a su correo, porque no sé si es porque al final vio en mis datos que sí le había llegado mi examen el día que todos lo hicimos, o, o porque no, ¿verdad? Entonces solo tenía esa duda porque quería saber qué había pasado con mi caso, porque sí me respondió, pero ya luego para hacerme el examen, pues ya no recibió el correo. Varios es. Barrera. Barrera, eso no me parece completo. No me parece completo porque no le alcanza aquí la... Bueno. Ajá. Lo que voy Entonces a solo hacer es... tenía duda. Sí, no, Porque dije vea. yo, quizás sí, cuando ya le mandé mis datos, usted revisó y sí le llegó y por eso ya no recibí el otro correo. Pero tenía esa duda para ver qué había pasado. Lo que vamos a hacer es que si hay más casos, vamos a hacer una sesión aparte que no podemos quedarnos atrás en los temas. Si hay más casos, Okay. entonces lo vamos a tratar de una forma diferente. Yo traté de atenderlos a todos los que me enviaron correos. Pero voy a tomar, ya tomé nota de su asunto, Catherine, y de Pablo. Voy a ver qué fue lo que pasó. Bien. Ok, Bien, muy bien, entonces yo vamos a quedo continuar. pendiente. Sí, vamos a continuar con el desarrollo del tema. Creo que hay un estudiante que me pidió también extemporáneo. La petición del examen extemporáneo tiene que ser con una solicitud, carta no, una solicitud, adjuntando, escaneado la justificación. Ustedes saben cuáles son las causas de justificación que pueden argumentar para pedir examen extemporáneo. En el normativo de evaluación de estudiantes están las causas por las que ustedes pueden solicitar el examen extemporáneo. Por eso fue que yo traté de atenderlos todos lo más dentro de las 72 horas siguientes al examen, para que no pedirles la justificación. Pero ahora el que quiera examen extemporáneo tiene que solicitarlo y adjuntando en forma escaneada al correo, ya sea al Classroom o al correo personal donde se han comunicado conmigo o donde les envíe el examen, justificar por qué no se presentaron el día del examen y yo les voy a indicar en qué fecha va a ser el examen extemporáneo. Bien, entonces vamos a continuar. Quienes están pidiendo la palabra, si se trata de temas del programa, con mucho gusto. Ahora, si se trata de temas del examen, yo les voy a hacer una sesión aparte. Bien. Entonces, les habíamos visto, y prácticamente solo evaluamos el punto del derecho notarial, de los principios, de los sistemas, casi solo eso, de la historia, una pregunta creo que hice nada más, y del punto 3 también una pregunta. El examen estaba limitado prácticamente solo a un tema. Entonces, ahora ustedes ya vieron cómo es el examen, ya tienen la idea de cómo va a ser el segundo examen parcial, para que puedan entonces ustedes ya estar preparándose para el segundo examen parcial. Si no tienen sus copias, si no tienen sus códigos, si no tienen sus anotaciones, pues definitivamente el examen 45 minutos es suficiente. Hay profesores que dan 30, 20, 25 minutos. Yo 45 minutos, 3 minutos por respuesta creo que es suficiente. Bien, entonces habíamos visto los deberes y las obligaciones que nacen del ejercicio de la función notarial, y ahora vamos a ver, estábamos viendo ya los requisitos habilitantes. Y habíamos convenido que los requisitos habilitantes son aquellas circunstancias que el aspirante a notario debe cumplir para poder ejercer la función notarial. Esos requisitos habilitantes ya los habíamos iniciado a leer, que están regulados en el artículo 2 del Código de Notariado, donde están las circunstancias. Buenas tardes, Rosaura. A ver, bueno. Me los manda al correo, Rosaura, por favor.
Les decía que los requisitos habilitantes son entonces aquellas circunstancias que el notario debe de cumplir para poder ejercer la función notarial. Así como la función notarial necesita ciertos requisitos habilitantes, también hay causas de inhabilitación cuando el notario debe ejercer. Dentro de las causas de inhabilitación que están regulados en el artículo 3 del Código de Notariado, tienen impedimento para ejercer el notariado. ¿Quiénes tienen impedimento para ejercer el notariado? Estas circunstancias de impedimento para ejercer el notariado pueden ser previas a obtener el título. Es decir, por eso en el ínterin de su formación académica, al momento de llegar al examen técnico profesional, ustedes tienen que cumplir con una serie de documentos con las que van a acreditar algunas circunstancias, por ejemplo, los antecedentes penales que tienen que presentar. Además de eso, tienen que presentar unas actas notariales de referencia de algunos profesionales del derecho que se refieran a ustedes, que los conocen, las personas que son. Y por eso es que de esa manera trata de cumplirse con estos requisitos. Tienen impedimento para ejercer el notariado los civilmente incapaces. ¿Quiénes son los civilmente incapaces? Bueno, los civilmente incapaces son los que han sido declarados en estado de interdicción. Son los civilmente incapaces. Y además de eso, en el numeral 2, los toxicómanos y ebrios habituales. También tiene que haber una resolución donde declare que la persona o el notario, persona si es antes de obtener el título, notario si ya lo ha obtenido, se encuentra en estas circunstancias de toxicómano o ebrio habitual. Tiene que haber una resolución que lo declare, que declare. Cuando ya es notario, esa resolución la dicta la Corte Suprema de Justicia. Cuando no es notario, pues tendrá que dictarla un juez de instancia civil. Además de esto, en el artículo 3 se determina en el numeral 3 que tienen impedimento para ejercer el notariado los ciegos, los sordos o los mudos. Acordémonos que el notario tiene que calificar los documentos y como consecuencia de eso tiene que tener el sentido de la vista para poder calificar si los documentos reúnen los requisitos, si los documentos acreditan el derecho que la persona pretende ejercer, quién extendió los documentos, en dónde fueron extendidos los documentos, si están inscritos, si necesitan inscripción en algún registro, pues el notario tiene que calificar a través del sentido de la vista esas circunstancias. Los sordos. Acordémonos que el notario recibe la información de las personas, reciben qué elementos, qué quieren, qué negocio, qué declaración de voluntad desean ellos realizar. Y como consecuencia de eso, el notario, acuérdense que una de las actividades del notario es la actividad receptiva, ¿no? La actividad de recepción de la información, de los elementos que las personas exponen para poder realizar un negocio jurídico. Luego vienen los mudos. Pues también el notario es un asesor, tiene que explicarles, tienen que advertirles de las consecuencias del acto o del contrato. En el artículo 30 del Código de Notariado se determina que las personas tienen que manifestar si sobre el bien que venden o que enajenan o que es objeto del negocio jurídico pesan gravámenes o limitaciones que puedan afectar los derechos del otro otorgante y que el notario les advierte de las responsabilidades en que incurren si así no lo fueren. Eso está regulado en el artículo 30. El notario les va a advertir, les va a prevenir. Entonces el notario tiene que tener también los sentidos. Más adelante cuando veamos las actas notariales, vamos a ver que hay unas actas notariales que se les llama de mera percepción. Porque el notario percibe a través de sus sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, del oído, del tacto inclusive, el notario percibe a través de los sentidos ciertos elementos que le van a servir para consignarlos en el instrumento público. Entonces, por eso, las personas que tienen esta problemática no pueden ejercer el notariado porque no van a cumplir fielmente con la función que se le encomienda en conformidad con la legislación. En el artículo 3 siempre, en el numeral 4, vamos a encontrar que también no pueden ejercer el notariado los que hubieran sido condenados. Quiere decir que ya hay una sentencia firme.
los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes. Y el Código de Notariado en el artículo 3, numeral 4, tiene una lista, una nómina de artículos que tienen relación con el ejercicio de la función notarial, porque el bien jurídico tutelado es la fe pública. Entonces, por eso hay esta nómina. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque acordémonos que el Código de Notariado es de 1947. Y en 1947 el Código Penal vigente era otro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay algunos códigos que ya tienen anotado, ya traen la llamada de atención o ya traen la anotación a qué artículos se refiere en el Código Penal actual. Entonces, como ustedes ya estudiaron Derecho Penal, pues me imagino que cuando vean las figuras delictivas que están reguladas en este numeral, las van a ubicar en donde están en la actualidad reguladas en el Código Penal. Porque aquí hasta inclusive hay una serie de artículos. Pero cuando uno es estudiante le llama la atención y va al Código Penal y dice, pero esto no concuerda. Esto no tiene nada que ver con la fe pública o con la función notarial. Entonces, hay que buscar en el Código Penal, si es que sus códigos no tienen la anotación. Yo tengo como 5 o 6 códigos de notariado. Algunos tienen anotaciones, otros no tienen anotaciones. Hay unos que son concordados, hay otros que son comentados. Eso sirve. Eso sirve porque si hay algunos códigos que ya tienen la anotación. Bien, entonces ellos no pueden ejercer la función notarial. Yo sí les pido por favor que vean en su Código Penal, porque muchas veces, vean, cuando hemos examinado examen, valga la redundancia, técnico profesional, y le decimos al sustentante, por favor, saque su Código Penal. Licenciado, pues esta es área privada, yo no traje mi Código Penal, no tiene nada que ver. Pues sí tiene algo que ver con el notario. El notario puede incurrir en ciertos delitos en el ejercicio de la fe pública. Y eso es lo que necesitamos ver. Entonces, sí, vimos aquella esfera, lo dice relación del derecho notarial con otras áreas del derecho. Y tiene relación con el derecho penal. No solamente en cuanto a los delitos que están regulados en el artículo 3, numeral 4, sino que también tiene relación con las disposiciones transitorias que leímos, cómo se consideran los funcionarios, y también tiene relación con las clases de penas, con las penas accesorias o secundarias, que la mayoría de las veces consiste en inhabilitar al profesional en el ejercicio de la profesión. Y también con los agravantes, porque el notario, por tener una delegación del Estado, no lo van a juzgar como juzgarían a otra persona, sino que está haciendo mal uso de la fe pública. Y hacer mal uso de la fe pública constituye un agravante. Entonces, sí tiene relación con el derecho penal. Por eso hay que tener mucha anotación ahí, hay que tener mucho cuidado con ver los delitos que están regulados en el Código de Notariado. Y esos son los que menciona la llamada. Bueno, pues gracias, Yasmín. Ahí está, ya hay alguien que está colaborando ahí, ya nos está haciendo la anotación, qué artículos son en la actualidad. Lo importante es que los lean, ¿verdad? Que los lean. Porque así para el segundo examen parcial ya saben que tienen que tener sus códigos a disposición, al alcance, para poder aprovechar el tiempo. Bien, entonces estos son los impedimentos que tiene el notario, siguiendo el programa, requisitos, causas de inhabilitación para el ejercicio, las incompatibilidades. Aparte son los impedimentos o las causas de inhabilitación que están en el artículo 3 del Código de Notariado, y luego vienen las incompatibilidades. Es incompatible, es como mezclar el agua con el aceite. Cuando mezclamos el aceite entre el agua, vemos que se repele, no lo absorbe, sino se repele. Y eso es una incompatibilidad, no es compatible, no lo absorbe. Esas incompatibilidades, a diferencia de los impedimentos para ejercer el notariado, que la doctrina les llama causas de inhabilitación, son temporales. Las incompatibilidades son temporales. Los impedimentos que están en el artículo 3 son definitivos.
Por supuesto que alguien me va a decir, mire, pero las personas que han sido declaradas en estado de interdicción pueden rehabilitarse. En el Código Civil está el procedimiento de aquella persona que ha sido declarada en estado de interdicción y que supera la situación en que se encontraba física o mentalmente y puede pedir su rehabilitación. Bueno, eso ya tiene la constancia de la rehabilitación. Pero los impedimentos que están en el 3 son definitivos. Son definitivos. Es muy raro que haya una rehabilitación de un sordo, de un ciego, de un mudo. Bueno, pues la ciencia y la tecnología han avanzado bastante, que no se descarta la posibilidad de que aquella persona que no tiene la disposición del sentido de la vista pueda recuperarlo. O del audio, que no tenga el sentido del auditivo, pues también pueda recuperar, lo que sería muy buena noticia para las personas que tienen en esa situación. Pero las incompatibilidades son temporales. Son temporales porque mientras persista la condición, el notario no puede ejercer. Las incompatibilidades están en el artículo 4. No pueden ejercer. El numeral 3, el artículo 3 regula. Tienen impedimento. Impedimento. En cambio aquí, en el artículo 4, no pueden ejercer el notariado. 1. Los que tengan auto de prisión motivada por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 3, numeral 4. Es lo que ya los mencionamos, y Yasmín creo que fue la estudiante que ahí nos hizo favor ya de anotar los artículos que tiene la llamada, me imagino que es el código con el que estudie. Entonces, los que tienen, aunque ahora ya no es auto de prisión, ahora es auto de procesamiento. Entonces, mientras esté el auto de procesamiento, que es una situación temporal, que no se ha definido si existen elementos racionales suficientes para continuar, que la persona continúe en esa situación, el auto de procesamiento es temporal, mientras no se den todos los elementos necesarios para poder continuar con el procedimiento penal. Entonces, por eso es temporal. Esta es una de las incompatibilidades temporales. Luego, los que desempeñen cargo público que lleve aneja, no añeja, no, aneja jurisdicción. ¿Qué es eso de aneja jurisdicción? Hay términos que, entonces uno sabe, ¿se acuerdan que yo les decía, ¿quién tiene diccionario de la lengua española? ¿Quién tiene diccionario jurídico? Entonces vamos a ver, ¿qué es eso de aneja jurisdicción? Bueno, aquellos funcionarios que desempeñan un cargo público que lleva aneja jurisdicción, en primer lugar tenemos que saber qué es la jurisdicción. A ver, ¿quién me dice qué es la jurisdicción? ¿O qué entendemos por jurisdicción? Es el poder que le otorga el Estado a ciertos órganos jurisdiccionales, ¿verdad, licenciado? Para ejercer, ¿cómo le digo?, su función. Es el poder que tiene el órgano jurisdiccional otorgado por el Estado. ¿Para administrar qué? Justicia. Justicia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la jurisdicción. Muy bien, Ricardo, gracias. Entonces vemos que la jurisdicción es eso, es la potestad, la facultad que tienen los órganos del Estado, los órganos jurisdiccionales para administrar justicia. Y entonces, ¿quiénes son los órganos jurisdiccionales? Pues, si es unipersonal es juzgado, si es pluripersonal es tribunal. Los tribunales son los juzgados, son los que tienen la facultad de administrar justicia. En 1947 no existía la Corte de Constitucionalidad, porque la Corte de Constitucionalidad es producto de la Constitución Política de la República de 1986. Ese tribunal colegiado no existía. Y por eso no está regulado en el Código de Notariado. Sin embargo, el legislador en ese momento fue tan inteligente que previó que pudieran surgir nuevos órganos de administrar justicia. El Tribunal Supremo Electoral tampoco existía en 1947.
Ellos son funcionarios que tienen aneja jurisdicción. Aneja quiere decir concomitante, aparejada, que la llevan aquí aparejada, la llevan aquí, ahí van del brazo. Son funcionarios públicos que llevan aneja jurisdicción, que tienen esa facultad. Entonces, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que no estaban regulados en 1947, pues se crearon en 1986 con la Constitución Política de la República vigente. Ellos tienen aneja jurisdicción, porque los magistrados de la Corte de Constitucionalidad administran justicia constitucional. Además, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral administran justicia electoral. Entonces, ellos tienen incompatibilidad. Y ahí tenemos un claro ejemplo, que es incompatible. Mientras estén en el cargo, en esos 5 años que tienen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no pueden ejercer el notariado. Cuando, bueno, si es que no se reeligen, ¿verdad? Pero cuando ellos cesan en su función, ya pueden continuar ejerciendo el notariado. Es decir, por eso es temporal. Por eso es temporal. Porque al llegar el tiempo para el que fueron electos o para el que fueron designados, no pueden ejercer el notariado. Esa es una incompatibilidad de aquellos funcionarios que desempeñan cargo que lleva aneja o aparejada jurisdicción. Eso tenemos en el numeral 2. Luego los del numeral 3, estamos leyendo artículo 4, numeral 3. Los funcionarios y empleados, las dos categorías. Acordémonos del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos extendidos por funcionario y empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba. Pero ellos están ejerciendo cargo administrativo, no están ejerciendo cargo notarial. Pero entonces aquí en el artículo 4, en el numeral 3, los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial, solo dos tomaron en cuenta, ejecutivo y judicial. Los funcionarios, los secretarios privados, los secretarios generales, los ministros, los viceministros, los directores, son los funcionarios. Los empleados, pues serán los oficiales, los conserjes, el ascensorista de la planta telefónica, son los empleados. Ellos no pueden ejercer el notariado mientras estén desempeñando ese cargo, mientras estén recibiendo sueldo del Estado. Entonces, los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial. Vean eso, ejecutivo y judicial, todos, funcionarios desde el más alto cargo, desde el más alto cargo, hasta llegar a la última persona. No pueden. Y luego, también dice, y de las municipalidades que devenguen sueldo del Estado o del municipio. Los alcaldes no pueden devengar sueldo del municipio. Los empleados de la municipalidad tampoco pueden ejercer la función notarial mientras estén en ese cargo. Y el presidente del Congreso, vean cómo fue el legislador en ese tiempo. Dijo, bueno, nosotros los diputados pues, no nos vamos a excluir, nosotros sí podemos ejercer el notariado. Solo quien no puede ejercer notariado es el presidente del Congreso. Y muchas veces el presidente del Congreso ni tiene la dicha y el privilegio de ser notario. Ahí hemos tenido presidentes del Congreso que, pues, no sé si tienen algún grado académico, pero no son notarios. Entonces, el legislador aquí se vio la mala intención, dijo, no, nosotros no. Nosotros, los empleados del Congreso, los funcionarios del Congreso, sí podemos ejercer, menos el presidente. Y como es un año el cargo nada más, durante un año no va a poder ejercer. Pues si tuviese la dicha y el privilegio de ser notario. Vemos, por eso son incompatibilidades, son temporales.
son temporales. Y luego hay otro numeral, el numeral 4. Este numeral 4 tiene mucha relación con lo que vimos en el punto anterior, obligaciones de autorizar instrumentos públicos. Vimos que las obligaciones del notario pueden ser jurídicas o pueden ser deontológicas. Y para la próxima sesión, que se me olvidó ayer enviarles un correo, pero para la próxima sesión necesito que por favor cuenten ya con su ley de colegiación profesional obligatoria y su código de ética profesional, porque ya nos vamos a servir para ir haciendo algunos comentarios y análisis de los puntos del programa. Entonces, en el numeral 4 del artículo 4, los que no, ¿le escucho, Gilberto? ¿Le escucho, Gilberto? ¿No? Bien. En el numeral 4 del artículo 4, los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil. ¿Cuál es el año civil? Hay año fiscal, hay año civil, hay año gregoriano. ¿Cuál es el año civil? El año civil es el que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ese es el año civil. Y entonces aquí regula que los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más, es decir, más trimestres, el año tiene 4 trimestres, los que no hayan cumplido con un trimestre o más trimestres, con la obligación que impone el artículo 37 de este código. ¿Y cuál es esa obligación? Bueno, tendríamos que irnos al artículo 37. ¿Cuál es la obligación? Pues la obligación es posterior de haber autorizado un instrumento público en el protocolo, Y cuando hemos tenido la obligación de autorizar un instrumento público en el protocolo, pues surgen esas obligaciones del notario. Dentro de esas obligaciones posteriores, acordémonos que ahí las clasificamos: obligaciones previas, obligaciones simultáneas y obligaciones posteriores. Y como clasificamos así, entonces, en el artículo 37 del Código de Notariado nos obliga a los notarios a remitir a la directora del Archivo General de Protocolos una copia de cada instrumento que autorizamos en el protocolo dentro de los 25 días siguientes. Esa copia, de conformidad con el artículo 37, literal A, se llama testimonio especial. Entonces, cada vez que autorizamos un instrumento público en el protocolo, tenemos 25 días hábiles para remitir el testimonio especial, que no es más que una copia de la escritura, al Archivo General de Protocolos. Y cada trimestre nos van a llevar un control si ya cumplimos con enviar todos los testimonios especiales de las escrituras que hemos autorizado en cada trimestre. Entonces, esa es una obligación que si no la cumplimos, pues nos hace incompatibles. No podemos ejercer el notariado. Pero además del testimonio especial que regula el artículo 37, también tenemos el aviso de escritura cancelada. Cuando redactamos una escritura en el protocolo y las personas ya no firman, una o todas las personas ya no firman, con una que no firme, la escritura no puede nacer a la vida jurídica, porque no está el consentimiento de una o de todas las personas, no está el consentimiento. Entonces, esa escritura no puede nacer a la vida jurídica. Pero está en el protocolo, ya la redactamos, ahí está, tiene un número 5 en la ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. La redactamos y la persona dice: licenciado, ya me arrepentí, no quiero vender el inmueble. O fíjese que le voy a aumentar de precio, si él quiere pagar lo que yo quiero, firmo, si no, no.
O podría ser que diga, mire, licenciado, yo no estoy de acuerdo con lo que usted escribió porque no es mi voluntad. Yo quiero el negocio de otra manera. Y lo va a firmar. Y como el consentimiento no debe de adolecer de vicio, el consentimiento que adolezca de vicio, no podemos obligarlo definitivamente a que firme. Entonces, como no va a firmar, tenemos que cancelar la escritura pública. Y cuando cancelamos una escritura pública que ya está redactada en el protocolo, solo le consignamos cancelar. Así, le consignamos la palabra cancelar y nuestra firma. Y ahí está. No nace a la vida jurídica. Entonces, esta incompatibilidad del trimestre consiste en que si no remitimos los testimonios especiales, que ya traté de explicar en qué consiste un testimonio especial, y si no cumplimos con remitir los avisos de las escrituras canceladas durante cada trimestre, pues vamos a aparecer publicados después del trimestre, aparece la lista notarios inactivos, y son bastantes los notarios que aparecen inactivos o con incompatibilidad, porque no han cumplido con esa obligación. Pero esto no es solamente sencillo de decir, bueno, apareció en la lista, ya no puedo ejercer. Si yo autoricé una escritura en enero, donde sí estaba al día con mis avisos de cancelar, al día con mis testimonios especiales, pero autoricé una escritura en enero y la envío al registro de la propiedad, al registro electrónico de poderes, al registro mercantil general. Si lo envío, me van a decir, no se lo recibimos porque el notario tiene incompatibilidad. Sí, pero aquel tiempo no tenía incompatibilidad. Sí, pero usted lo está presentando ahora. Y ahorita usted sí tiene incompatibilidad. Y es más, está incurriendo en un delito que se llama usurpación de calidad. Vean las consecuencias que hay. Y no podemos autorizar instrumentos públicos porque tenemos incompatibilidad por no haber cumplido con esa obligación. Entonces, esas son las incompatibilidades que están reguladas en el artículo 4 del Código de Notariado y que se refieren a los momentos o que es temporal, porque mientras el notario se encuentre en esa circunstancia, no puede ejercer, no puede extender testimonios, no se los van a aceptar en el registro de la propiedad. Y entonces, al cumplir con la obligación, es que me faltaron 3 avisos, lo voy a hacer los avisos, voy a redactar los testimonios especiales y los voy a dejar y los entrego. Ya los cumplí. Pero aparte de eso, tengo que hacer una nota a la directora del Archivo General de Protocolos manifestándole que he cumplido con las omisiones en las que había incurrido, que por lo tanto haga constar que ya vuelvo a ejercer. No es nada más de cumplir, bueno, ya los presenté, ya están ahí, ya puedo ejercer. No, hay que pedir una nota a la directora del Archivo de Protocolos donde haga constar que ya podemos ejercer la función notarial. Entonces, por eso son temporales. Los impedimentos o las causas de inhabilitación son temporales. Los ciegos, los sordos, los mudos, los que hayan sido condenados por los delitos regulados en el numeral 4, los ebrios habituales o toxicómanos, no pueden ejercer notariado. Y eso puede ser antes o puede ser después. Yo me recuerdo cuando era estudiante, había un estudiante muy delicado, él era no vidente. Y me acuerdo que en el aula se sentaba al lado derecho de mi persona y él llevaba una grabadora pequeña y él grababa las clases. Pero aparte que grababa las clases, escribía en braille. Llevaba sus instrumentos para escribir en braille. Y era muy inteligente. Participaba mucho, preguntaba mucho, opinaba bastante. Era un estudiante muy inteligente. Iniciamos juntos la carrera. Pero cuando llegamos al tercer semestre, alguien le dijo que solo iba a poder ser abogado y que no iba a poder ser notario. Por supuesto que para él fue un
duro golpe, porque tenía muchas aspiraciones de ser notario. Y entonces lo que hizo fue que se retiró de la facultad. Se retiró de la facultad y se trasladó a otra unidad académica, donde se graduó con altos honores. No obstante que tenía esa situación de carecía del sentido de la vista. Entonces yo pienso que a los estudiantes desde el primer ingreso, si aceptan esa condición de estas circunstancias que hay, pues porque hemos tenido varios estudiantes en la facultad. Entonces, sí son cosas de que puede ser, por eso le decía, puede ser antes o puede ser después, ya que tenemos el título por cualquier circunstancia en la vida, uno no sabe, o cualquier otro defecto físico que impida su desempeño de su función. El firmar. El firmar es una actividad esencial para el notario, porque con la firma y las palabras ante mí, o la firma precedida de las palabras ante mí, autoriza los instrumentos. Entonces, así estamos con el tema del notario. Hemos visto la definición de notario, cuál es la formación, los deberes y las obligaciones que tiene el notario, también los derechos y las prohibiciones, los requisitos habilitantes, las causas de incompatibilidad y las causas de inhabilitación que están en el artículo 3 y las causas de incompatibilidad que están en el artículo 4. No obstante que en el artículo 4, todavía en el artículo 5 hay otras circunstancias que están reguladas. Veamos en el artículo 5, porque si se dieron cuenta, le escucho Helmer, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Previo a artículos, tenía unas preguntas del artículo 4, perdón, artículo 3, número 4. No le escuché No le escuché cuál fue su pregunta. El artículo Es que se corta su sobre el artículo 3, numeral 4. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Cuál es la relación? Sí, es que hay una... Casi no... Yo lo estaba escuchando. Del artículo 3, numeral 4. ¿Ah? ¿Alguna explicación o escucha? algún comentario que sea? Tenía una interrogante donde se consigna los que se hubieran sido condenados. Esto incluye cuando el notario acepta un criterio de oportunidad, procedimiento abreviado, procedimiento simplificado y la otra que es aceptación de cargos. ¿Esto incluye dentro del término condenados? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque si usted va a dar cuenta, cuando usted vea su código penal de los delitos que están regulados ahí, la mayoría van a ser, ya sea que es el bien jurídico tutelado, sea el patrimonio, o el bien jurídico tutelado, sea la fe pública. Porque acuérdense que el notario prácticamente tiene conocimiento del patrimonio de sus clientes. En el caso de los testamentos, las donaciones por causa de muerte, los contratos de compraventa, de arrendamiento, el notario va teniendo una visión del patrimonio de las personas. Entonces, el bien jurídico tutelado de algunos delitos que están regulados en ese numeral 4 del artículo 3 va a ser el patrimonio de los clientes o la fe pública, que también es el otro bien jurídico tutelado que el Estado protege. Y aunque sea de las otras formas que usted está mencionando, pero si hay una resolución que lo condene, porque lo que esos elementos que usted está manifestando, lo que hacen es que le toman en consideración su participación y le hacen una rebaja de las penas, pero de todas maneras hay una condena. Comprendido. Y tenía otra interrogante. Si si algún profesional aceptara los 4 puntos que ya había mencionado, puede solicitar la rehabilitación, ¿verdad? A donde corresponde. En el artículo 109 del Código Notariado está el procedimiento, los requisitos para poder solicitar, como usted dice,
para poder plantear la rehabilitación ante la Corte Suprema de Justicia. Y otra interrogante tenía sobre el número 4, sí, artículo número 4, numeral 3. En específico, sobre el presidente del Congreso de la República no puede ejercer el notariado. Pero hay una excepción aquí, ya sea que los diputados y los otros empleados sí lo pueden ejercer. ¿Eso es Correcto, correcto? es correcto. Por eso Ah, aquí está regulado así, en este numeral, dice, y el presidente del Congreso de la República. Solo se refiere al presidente. Los demás, y porque al principio en ese numeral, los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial. Ahí están ya dos elementos del Estado. Pero y el tercer elemento, pues solo menciona al presidente del Congreso. Eso quiere decir que los demás funcionarios, los demás diputados y los demás empleados, pues sí pueden ejercer, con excepción del presidente, que es temporal porque es un año. No es algo que lo relijan, pero el cargo es de un año. y con la última, el año civil, usted hizo mención que empieza el 1 de enero de un año y finaliza el 31 de diciembre del siguiente año. ¿Eso es correcto? Del mismo año. Del mismo año. Empieza el 1 de Ah, enero y termina el 31 de diciembre del mismo año. Es decir, los 12 meses. ok. Comprendido, licenciado. Muy bien, de acuerdo. Bien, entonces pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4 del programa, que se denomina gobierno y régimen disciplinario del notario. El notario tiene un gobierno. Como ustedes se dieron cuenta, hace poco, hace unos 15 días, fue la elección del presidente del Colegio de Abogados y Notarios. Muchas planillas participaron y ahí se elige al presidente, pues, de gobierno y régimen disciplinario. Es decir, el notario, abogado y notario, porque el colegio agrupa las dos profesiones, hay otras afines, pero el abogado y notario tiene un gobierno, tiene un presidente, tiene una junta directiva, tiene un tribunal de honor, tiene un tribunal electoral. Es decir, hay un gobierno en el cual se va a desenvolver el notario en su vida profesional, Y entonces vamos a encontrar que este gobierno está fundamentado en el artículo 90 de la Constitución Política de la República. De conformidad con el artículo 34 de la Constitución Política de la República, nadie está obligado a pertenecer a alguna agrupación o asociación. El día de ayer hubo una conferencia en el Instituto de Derecho Notarial relacionado con la propiedad horizontal y pues me permití exponer que esto de los edificios de la propiedad horizontal pues transgreden ese artículo 34 de la Constitución, porque lo que hacen es que forman una asociación, igual los condominios forman una asociación, una junta directiva, y la persona que ocupa una finca filial o un inmueble dentro de un condominio, finca filial es cuando es edificio, o un inmueble en un condominio, pues lo obligan a pertenecer a la asociación. Es más, hasta le dan una acción que no vale nada, la acción no vale nada, un centavo, hay acciones de un centavo. Lo único que vale es su derecho de voz y voto para las asambleas. Entonces ahí como que lo obligan a la persona. Porque si no pertenece a la asociación, si no adquiere esa acción, pues no le venden el inmueble. Entonces vemos ahí de que la libertad de asociación es libre, nadie está obligado. Artículo 34 de la Constitución Política de la República, nadie está obligado a pertenecer a alguna asociación. Sin embargo, a partir de 1944, el día de ayer estuve exponiendo una conferencia en el Registro Mercantil relacionada con esto. A partir de 1944, cuando ya existe esa fue la primera Constitución Política de la República que hubo, producto de la Revolución del 44, ahí se determinó por primera vez que la colegiación de los profesionales era obligatoria.
era obligatorio. Esa es la única excepción que hay de la asociación obligatoria. Porque pertenecer al colegio es pertenecer a una asociación gremial. Y en la actualidad, el artículo 90 de la Constitución Política de la República, pues nos obliga a pertenecer al colegio profesional. Y por eso tenemos un gobierno y como consecuencia de eso tenemos un régimen disciplinario. El régimen disciplinario es para sancionar aquellas infracciones. Eso es muy importante. Para sancionar aquellas infracciones en que incurre el notario en el ejercicio de su profesión. Acordémonos que las formas de infringir las normas jurídicas son delitos, faltas e infracciones. Ustedes saben la consecuencia de los delitos, de las faltas. La consecuencia de las infracciones que vamos a recibir son sanciones de carácter administrativo. Perdón. Y entonces vamos a encontrar ahí que dentro de este gobierno y régimen disciplinario vamos a encontrar la colegiación profesional obligatoria, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política de la República. El colegio profesional está integrado, tiene órganos. Como es una persona jurídica, el colegio profesional es una persona jurídica de carácter gremial, pues tiene su junta directiva. Y la junta directiva tiene el presidente. Esos son los órganos. La junta directiva tiene el presidente. Luego tenemos la Asamblea General. Ese es otro órgano, es el órgano supremo. La Asamblea General es el órgano supremo del colegio profesional. Luego viene la Junta Directiva, encabezada por el presidente. Luego viene el Tribunal de Honor. Y luego viene el Tribunal Electoral. El Tribunal de Honor se constituye para conocer aquellas infracciones en que incurre el profesional. Digo profesional porque aquí va abogado, va notario, me parece que los peritos que hacen expertajes de relaciones internacionales, carreras afines, pertenecen al colegio profesional. Entonces, el Tribunal de Honor va a conocer aquellos casos que se le denuncien porque el profesional incurrió en una infracción en contra del Código de Ética Profesional. El Código de Ética Profesional es que nos va a dar los lineamientos, los parámetros sobre los cuales nuestra actitud con nuestro cliente, con funcionarios, vamos a tener nosotros cómo manifestarnos, cómo nos vamos a expresar, cómo vamos a actuar, cuál va a ser nuestro comportamiento, porque eso es lo que nos da el Código de Ética Profesional. Y si incurrimos en alguna de esas infracciones que regula este Código de Ética, lógicamente, pues, quien va a conocerlo, como no son delitos, no conoce un órgano jurisdiccional penal, sino que va a conocer el Tribunal de Honor. Y ahí vamos a encontrar entonces que para la próxima sesión yo les voy a dictar los artículos de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria que ustedes tienen que estudiar. Ustedes tienen que estudiar una serie de artículos. Les voy a dictar los artículos o se los mando vía Classroom en el transcurso de la semana para que ustedes los puedan empezar a estudiar y el día lunes que nos vamos a reunir, entonces ustedes ya puedan formular sus preguntas. Bien. ¿Qué otros órganos participan en el régimen disciplinario? Porque no solo el colegio profesional. Ves que el notario es un profesional que tiene que tener mucho control en el ejercicio de la profesión. Eso es. El colegio profesional para eso es, para controlar a los profesionales en el desempeño de su profesión. Pero ¿qué otros órganos participan en este régimen disciplinario? Pues vamos a encontrar que también participa la
Corte Suprema de Justicia. Y vamos a leer, vamos a irnos a ver por cómo participa, en qué casos participa la Corte Suprema de Justicia. Y vamos a encontrar en el artículo 98 cómo participa la Corte Suprema de Justicia. Aquí sí tienen que ponerle mucha atención a esto, por favor, porque esto es a veces un poquito delicado en cuanto a la forma de explicarlo y de interpretarlo. Los órganos van a participar habilitando e inhabilitando. Y en algunas oportunidades rehabilitando. Hay quienes tienen 3 participaciones: habilita, inhabilita y rehabilita. Entonces vamos a encontrar ahí de que todavía están ingresando, pero ya casi vamos a terminar. Que la Corte Suprema de Justicia va a participar en este régimen disciplinario habilitando. Habilita, la Corte Suprema habilita. ¿Por qué habilita? Porque en la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 2 del Código de Notariado, pues tenemos que registrar la firma, el sello y el título. Así lo determina el artículo 2 del Código de Notariado. Haber obtenido, o sea, numeral 3, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación, la firma y el sello. Entonces son 3 elementos como la Corte Suprema de Justicia participa habilitando, porque ahí ante esta institución, ante este ente, tenemos que registrar la firma, el sello y el título. Entonces ahí participa habilitando. Luego vamos a encontrar que también participa inhabilitando, ¿no? Porque se recuerdan que vimos que los toxicómanos, los ebrios habituales, los ciegos, los sordos, los mudos, los que han sido condenados por los delitos regulados en el numeral 4, bueno, no pueden ejercer. Pero ¿y quién lo va a denunciar? ¿Cómo se va a saber que aquel notario que está fuera del control de la Corte, no fuera del control, no, sino que ¿quién va a saber que un notario se encuentra en esa situación? Pues entonces se puede denunciar ante la Corte Suprema de Justicia. Lo vamos a encontrar esto regulado, cómo participa la Corte Suprema de Justicia en el artículo 89, 84. El director de protocolos tiene facultad también de suspendernos o tiene facultad también de imponernos sanciones cuando se practica la revisión y la inspección de protocolo. Ahí vamos a encontrar que la Corte Suprema de Justicia, a través del Archivo General de Protocolos, también participa en el régimen disciplinario, porque al momento de que se practique la revisión o la inspección de protocolo, si el notario ha incurrido, aquí las infracciones se clasifican de 2 grupos, hay que ponerle mucha atención a eso. Aquí las infracciones se clasifican en 2 grupos, infracciones subsanables, que se pueden subsanar, se pueden corregir. Por ejemplo, autorizamos una escritura de compraventa de bien inmueble. ¿Qué obligación posterior tenemos? Pues tenemos obligación posterior de remitir testimonio especial. Tenemos obligación posterior de remitir aviso a catastro municipal. Y tenemos obligación posterior de remitir aviso a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. 3 obligaciones. Pero ¿qué pasa si no remitimos uno de esos avisos? De catastro avalúo de bienes inmuebles o catastro municipal. Entonces el inspector se va a dar cuenta y va a decir, mire, aquí no remitió el aviso, no está la copia. Por eso se llaman los atestados, que son los documentos con los cuales se acredita que el notario ha cumplido con sus obligaciones. Por eso son los atestados. Aquí no está la copia del aviso. Ah, sí, mire, fíjate que sí mandé el aviso, sí remití el aviso, pero no le incorporé. Bueno, le voy a señalar un plazo para que la incorpore.
O si realmente omitimos enviar el aviso, pues se me olvidó. No lo envié. Le voy a dar un plazo para que lo reenvíe. Por supuesto que va a tener una sanción pecuniaria porque hay una multa. El notario subsana esa infracción. Pero también hay infracciones insubsanables. No se pueden subsanar. Ya no se pueden subsanar. Y entonces ya no es el inspector de protocolos, sino que es la Corte Suprema de Justicia. Y vamos a encontrar en el artículo 98 del Código de Notariado. Vean cómo participa la Corte Suprema de Justicia. Habilitando, porque ahí se registra la firma, el sello y el título. También participa sancionando. Participa sancionando porque si el notario no ha cumplido con alguna obligación, pues va a ser que cubra el impuesto, perdón, la multa correspondiente. En el artículo 98 tenemos cómo la Corte participa inhabilitando. Para los efectos de esta ley, ¿se dan cuenta? Eso comentaba yo ayer en la conferencia que vimos ahí en el registro mercantil. Que no es código. Hay diferencia entre un código y una ley. Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público, eso fue modificado. Ahora ya no es el Ministerio Público, ahora es la Procuraduría General de la Nación. Entonces, para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. Ahí pueden ustedes apuntar, ver artículo 3 de esta ley, porque esos son los impedimentos. Y en el artículo 3 pueden anotar, ver artículo 98 de esta ley. Porque entonces así ustedes pueden, cuando leen este artículo, se van directamente al artículo 3. Daniela, ¿le escucho? ¿Le escucho, Daniela? No le escucho. Bien. Entonces vemos que repara su audio. Imagino que tiene problemas. Entonces vemos ahí que la Corte Suprema participa habilitando, sancionando e inhabilitando. Porque aquí está regulado. Y veo en el segundo párrafo del artículo 98. Ya tenemos el tribunal, se refiere a la Corte Suprema, como es colegiado, pues, el tribunal, con intervención de uno de los fiscales de la sala, no existen los fiscales de la sala, tramitará la denuncia en forma sumaria. En forma sumaria. No dice por la vía sumaria. La vía sumaria está regulada y me está reportando un problema. La vía sumaria está regulada en el Código Procesal Civil. Ahí está determinado qué asuntos se van a diligenciar, se va a conocer el juez. Pero aquí no dice vía sumaria, dice que ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir en forma breve. Podríamos decir como un incidente. Es una forma breve. A eso se refiere cuando menciona que va a ser sumaria. Luego, retomando la lectura, tramitará la denuncia en forma sumaria con citación del notario imputado y ordenará la práctica de las diligencias que estimen pertinentes con las que proponga el notario. No sé si me escuchan. No, licenciado. Sí, disculpe, yo creo que debería de mutear a Daniela porque ella es la que tiene interferencia, entonces vamos a escuchar bien. Vamos a ver. ¿Ahí sí me escuchan?
Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, de acuerdo. Entonces habíamos estado explicando, sí, gracias a todos los que me están estudiando. Muy bien, habíamos indicado que la Corte Suprema lo va a tramitar en una forma sumaria, la denuncia contra el notario que tiene impedimento, y les hacía el comentario que en este artículo pueden apuntar, ver artículo 3, y en el artículo 3, ver artículo 98. Supongamos que en alguna variante viniera, se explicara, explique el procedimiento para inhabilitar a un notario por encontrarse en un estado de interdicción, o sea, incapaz. Entonces ustedes van aquí al 98 y ahí vamos a encontrar el procedimiento que se debe de seguir. Contra la resolución que dictare, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. ¿Ante quién se presenta la denuncia de un notario que tiene impedimento, que esté en el artículo 3, en cualquiera de los numerales? Ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se va a diligenciar ese expediente? En vía sumaria, de forma pronta, rápida. ¿Y qué recurso cabe contra la resolución? Pues aquí está en el 98, qué recurso cabe contra la resolución que dicte el notario. De la misma manera, en el artículo 99 también sigue la Corte participando en el régimen disciplinario cuando la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio, tuviere conocimiento de un notario ha incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber a uno de los fiscales. Ya no es fiscal, ahora es a la Procuraduría. Ahora lo hace saber a la Procuraduría para que la Procuraduría presente la denuncia ante la Corte, porque no puede ser juez y parte. Por eso es que si la Corte Suprema de oficio tiene conocimiento de que un notario se encuentra en alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 3 del Código Notariado, lo avisa a la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría tiene que formalizar la denuncia y presentarlo ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces vamos a ver ahí que la Corte interviene en el régimen disciplinario, habilitando, sancionando, inhabilitando. Y en el artículo 104 también tenemos que la Corte puede rehabilitar. Alguien había hecho ya la observación, la pregunta por los delitos, pero solo por los delitos que están regulados en el numeral 4 del artículo 3. Los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso 4 del artículo 3 de esta ley podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Siempre que concurran las circunstancias siguientes. Y ahí nos da una nómina de circunstancias que deben de concurrir para que la Corte Suprema declare la rehabilitación. Vemos cómo la Corte Suprema tiene mucho control del notario. Lo habilita, lo puede sancionar, lo puede inhabilitar y lo puede rehabilitar. Y de la misma manera, en el artículo 100 del Código de Notariado, este artículo 100 es muy importante, igual que el 101, porque como el Código de Notariado no es un código penal para estarle diciendo al notario qué sanción le van a imponer. Si no redacta la razón de cierre, se le va a poner una sanción. Si no empasa el protocolo, una sanción. Si no redacta el índice, una sanción. El Código Notariado no es un código penal. Sin embargo, sí tiene reguladas las sanciones que se le pueden imponer al notario por haber cometido una infracción relacionada con el ejercicio de su profesión con el Código Notariado. Pero muy importante el artículo 101. Las demás infracciones a que se refiere esta ley, por ejemplo, el artículo 17 o el artículo 19 o el artículo 15, el artículo 12, razón de cierre, el índice, los atestados, el empastado, le imponen obligaciones al notario, pero no regula cómo se le va a sancionar si no cumple con esas obligaciones. El artículo 101 determina que las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia. Y ahí tenemos el fundamento, que la Corte nos puede sancionar. Entonces, habilita,
sanciona, inhabilita y rehabilita. Miren cómo participa la Corte Suprema de Justicia. Bien, no sé si hay dudas, comentarios, observaciones. Daniela Lisset, ya arregló su sonido. De aquí estábamos esperando que nos expusiera. Y también Gilberto. Sí, licenciado, solo usted comentó que habían dos tipos de infracciones subsanables, y el segundo no sé si no lo escuché o ya no lo mencionó. Sí, bien, lo mencioné. Las infracciones en que puede incurrir el notario son subsanables, es de aquellas que se pueden enmendar. Omití hacer la razón de cierre, bueno, pues hay que hacer la razón de cierre. Omití empastar el protocolo, se me olvidó, pues hay que empastar el protocolo. Es decir, se pueden subsanar, pero hay infracciones insubsanables que ya no se pueden subsanar. No se pueden subsanar. Esas infracciones ya no las va a sancionar el director de los protocolos. Con base al artículo 101, 100 y 101 del Código de Notariado, los va a sancionar la Corte Suprema de Justicia. A eso se refieren las dos clases de infracciones: subsanables e insubsanables. Ok, muchas gracias. Muy bien. Era Gilberto, vamos a ver quién más. André Cortés. Buenas tardes, notario. Más fuerte, por favor. Uy, ¿ahora se me escucha más fuerte? Ahí está, ahí estamos. Gracias. Ahí estamos. ¿Podría repetir, por favor, el fundamento legal en donde se menciona que la Corte Suprema de Justicia sanciona y rehabilita? Por favor. Bueno, en el 104 está la rehabilitación. Okay. Las sanciones están en el 100 y en el 101. Es decir, las sanciones que puede imponer la Corte Suprema de Justicia están en el artículo 101 y en el artículo 100. Y la rehabilitación en el artículo 104. Listo. Del Código de Notariado. Muchas gracias, muy amable notario. ¿De acuerdo, André? Bien. Vamos a ver, Cintia Suseli. Le escucho, Cintia. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Solo volviendo al tema de la incompatibilidad en el artículo 4, numeral 4, yo tenía una duda. Usted nos dio un ejemplo en donde decía que un notario había redactado una escritura, pero que se le había olvidado consignar firmas y todo eso. Usted decía que ya no se podía y que luego la quería como que presentar ante las autoridades y que, digamos, ya le decían de que no se podía porque era incompatible y que incluso podía incurrir en usurpación de calidad, si no mal recuerdo. Digamos, ese ejercicio se debe realizar cada trimestre, tal y como lo establece el numeral 4, en donde dice los que no hayan cumplido durante un trimestre, es decir, cada trimestre todos los instrumentos que autorice cada trimestre debe presentarlos. O ahí es donde me confundí. No, digamos. Bueno, tiene razón, le voy a explicar. De conformidad con el artículo 37 del Código de Notariado, tenemos obligaciones posteriores. Cuando autorizamos una escritura pública, la faccionamos, la escribimos, la otorgan los contratantes y nosotros los notarios la autorizamos con nuestra firma precedida de las palabras ante mí. A partir de esa fecha, tenemos 25 días. 25 días para enviar al Archivo General de Protocolos una copia que se llama testimonio especial. Durante los 3 meses del trimestre, valga la redundancia, tenemos que haber cumplido con cada escritura, tenemos 25 días hábiles. Si cancelamos una escritura, tenemos también la obligación no de enviar esa copia, que se llama testimonio especial, no, tenemos obligación de enviar un aviso, donde vamos a manifestar, o donde vamos a consignar que la escritura número 5
de fecha 10 de marzo del año en curso fue cancelada. Tenemos 25 días a partir de que la autorizamos o a partir que la cancelamos. Durante todo el trimestre van a controlar si hemos cumplido con esas obligaciones de cada instrumento público. Al terminar el trimestre van a ver cuántos usted envió. Si falta alguno, si usted no envió alguno durante esos 3 meses, le van a publicar en una lista y al estar publicada en la lista incurre en incompatibilidad. Ya el notario, como están conectados la Superintendencia de Administración Tributaria, los registros de la propiedad mercantil, electrónico, poderes de Quetzaltenango están conectados, no le reciben testimonios. Y la Superintendencia de Administración Tributaria no le va a proporcionar papel de sellado especial de protocolo ni le va a proporcionar estampillas fiscales. Es decir, como que bloquean al notario en el ejercicio por no haber cumplido con enviar un testimonio especial o haber enviado un aviso de escritura cancelada. Si, por ejemplo, el notario autorizó 25 escrituras de enero a marzo, ahorita va a terminar el primer trimestre. Si autorizamos 25, 50 o 100 escrituras de enero a marzo, ya tenemos que haber enviado los testimonios especiales de cada una porque tenemos 25 días hábiles. Si no remitimos ese aviso, ese testimonio especial dentro de los 25 días, nos van a imponer la sanción que está regulada en el artículo 100. 25 quetzales de multa. 25 quetzales de multa por cada testimonio especial que no enviamos dentro de los 25 días. Al terminar el trimestre, van a darse cuenta con el control que llevan electrónico que el notario o la notaria le faltó uno o varios testimonios especiales. Eso le hace incurrir en incompatibilidad. Creo que ahí trato de ser más explícito en el caso. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más estaba pidiendo la palabra? Yo creo que ahora sí ya vienen con más preguntas. Yo creo que ya se van animando más a preguntar. Qué bueno. Buenas tardes. Sí. Ese aviso actualmente se está dando en forma electrónica o como se ha dado siempre. Sí, ya hay posibilidad de mandarlo electrónicamente. Es un aviso bien sencillo. Señora directora del Archivo General de Protocolos, aplicando el código de ética, vamos a ver. Atentamente me permito informarle o avisarle que la escritura número 10 de fecha 2 de marzo del año en curso fue cancelada. Firma y sello del notario. Ahí está. Y sí hay posibilidad de enviarlo electrónicamente. Bien, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, si no me voy a pasar a la otra sección. Solo con una pregunta, licenciado. El Sí. término de cancelado, ¿en qué se consigna al final del documento, de la escritura pública? El instrumento público. Cuando redactamos, puede ser que empezamos nosotros a redactar el número de escritura 5 en la ciudad de Guatemala, la fecha, ante mi notario, comparece, y a la mitad me equivoqué. O a la mitad ya no vamos a firmar. No la terminamos. Punto, cancelada. Pero puede ser que sí la hayamos redactado toda, ya la hayamos redactado toda la escritura, y a la hora que están las personas se arrepienten, ya no quieren firmar o no llegan a firmar, hay que cancelarla. Es decir, puede ser que esté redactada parcial o totalmente, pero hay que cancelarla pues, si no tiene una o varias firmas. Ok, gracias. Muy bien, ya cuando veamos el otro semestre empecemos a redactar la escritura, porque el otro semestre empezamos a redactar una escritura, siempre hacemos el ejercicio, vamos dictando la escritura, de repente le digo, ahí dejémosla, cancelémosla, y le ponemos cancelado, nuestra firma, y ahora hagamos el aviso. El otro semestre es más práctico, ahorita estamos preparándonos para llegar a la práctica. Bien,
Alguien me escribió que tiene una lista, solo me la manda por favor a mi correo y le encargo que no solo los nombres, necesito, si es problema del examen parcial, necesito, vean, yo les pedí por favor, y se los mandé todavía, cuando tengan alguna circunstancia, algún incidente con su examen, nombre, sección, número de carnet y variante que le fue asignada. Porque entonces yo busco en la bitácora de cada variante cómo se desarrolló el examen. Entonces, sí, esos datos son importantes, por favor. Pero aparte de eso, el correo. Me aparece a mí el correo, pero para no, yo ya solo lo copio y así no me puedo equivocar de estar tecleando el correo, porque así yo me logro comunicar con ustedes. Que tengan buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, notario. Feliz tarde.